Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos de vuelta en Ancla Radio, sábado 22 de abril del 2023. 16 grados en Rivera, provincia de Buenos Aires. La sensación térmica casi la misma. Estamos en comunicación con nuestro primer invitado del día. La formalidad dice que él es ingeniero electricista recibido de la Universidad Nacional de Río Cuarto, diplomado en anticipación estratégica y gestión del riego en la Universidad Nacional de la Defensa. Se encuentra maestrando en gestión de la energía en la Universidad Nacional de Lanús. Es el director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia. Bueno, pero más que todo eso, es uno de esos jóvenes que te dan orgullo, porque es uno de esos jóvenes con muy buena formación política, que tiene un compromiso muy grande con este pueblo. Diría alguna vieja gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es uno de esos pibes que cayó en la Universidad Nacional. Pero además tiene una capacidad. Yo cada vez que lo pesco por algún lado, lo escucho o lo leo, entiendo cosas que para mí son estrafalarias, pero si yo escucho bien lo que él dice, entendí. Y no es fácil que alguien que no viene del campo de la ciencia dura pueda entender algunas cosas. Así que muchas gracias por eso. Su nombre es Nicolás Malinowski. Acordate de este apellido, Malinowski. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Ale. Hola, Ale. Buen día. Hola, Mónica. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Gracias por semejante presentación, no era necesario. No. Tenemos usted... pocos como usted. ¿Usted cree que no lo vamos a presentar como se debe? ¿Cómo va este sábado de sol? Bien peronista este sábado. Vos sabés, Mónica, que tenemos un amigo en común que cuando habla de él, habla del atómico. Sí. Te lo tenemos que confesar. Los he convencido a varios ya. Nico, tenemos ahí algunas preguntas. Digo, sabemos que tu expertise es explicar la energía en todos sus formatos. Pero venís hace tiempo hablando de energía nuclear y la cuestión atómica. ¿Me podés desasnar cuál es la diferencia de hablar de energía atómica o energía nuclear? Mira, popularmente básicamente son sinónimos. Yo creo que no entraría en la diferencia de energía nuclear y energía atómica. Podríamos, hasta hay un capítulo de Simpsons que lo grafica muy bien, que Homero se dice atómico, no sé si lo han visto, sí. El del submarino nuclear, pero más allá de cómo la definamos, me parece que hay que entenderla como una energía limpia, una energía segura, una energía que atrás de esa fuente de generación, para un país como el de Argentina, nos trae un desarrollo científico-tecnológico, un desarrollo industrial. O sea, hay toda una maquinaria detrás de esa forma, de esa fuente de generación que permite al país y a la región también avanzar en sectores estratégicos que muchas veces con otro tipo de fuentes de energía es muy difícil, o por tal vez porque no se encuentra tanto desarrollo detrás de eso, ¿no? Y justo, bueno, el sector nuclear es un nicho que Argentina supo ser la beta, digamos, allá por el año 1950, 1949 empieza la historia nuclear en el país, con la presidencia del general Perón, y en 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es una de las instituciones
madre del sector, si se quiere, y de mayor y una de las más importantes en términos de desarrollo científico y tecnológico, que tiene una historia de más de 70 años, ¿no? Entonces, hemos vivido en el sector todos los vaivenes que ha vivido el país en términos de política y en términos económicos, y eso no ha sido exento en el sector. Ha habido intentos de desmantelamiento del sector. El último fuerte que hubo fue en la década del 90, donde se quiso paralizar la industria nuclear, desarmando, o sea, no solo la industria nuclear, sino fueron todo tipo de industrias estratégicas, la nuclear una de ellas, y después eso se revierte con una decisión estratégica allá por el 2006, con el primer gobierno de Néstor Kirchner, donde declara el sector estatal, donde relanza el plan nuclear, ¿no? En el 2006 él relanza ese plan, y en el 2009 se materializa en una ley ya con el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí se culmina y se pone en órbita de vuelta el sector nuclear, junto con otros sectores estratégicos, que podemos hablar del satelital, se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, hay todo un entramado ahí que se pone en órbita por la política que se da en ese momento, y después en el 2016 empezamos a tener una embestida nuevamente con el sector nuclear, ya más fuerte cuando se firma con el Fondo Monetario Internacional, si hablamos de centrales nucleares, y ahora, bueno, seguimos en una disputa de cómo avanzar, profundizar en este sector, ¿no? Eso es un poco un pantallazo de cuando hablamos de energía nuclear o atómica, ¿no? No sé si me excedí, pero bueno, clarito, como siempre. No, está bueno, y aparte está bueno, digo, esto es lo que nos enorgullece de los científicos que están de este lado, ¿no? Digo, pueden explicarnos a los mortales simples como nosotros desde los Simpsons, y eso está buenísimo. Yo aparte soy un fanático de los Simpsons, de hecho los sábados en Telefe son todos los sábados, así que te hago una podemos pregunta. buscar ese capítulo que yo mencionaba. Che, te hago una pregunta de ignorancia. ¿Tenemos alguna idea de qué porcentaje de la energía nuclear se produce hoy en Argentina? Bueno, si hablamos de la generación eléctrica, nosotros cubrimos, o sea, si lo vemos como una torta de cómo se reparte, o sea, para que todos entiendan, cuando hablamos de generación eléctrica, es las fuentes que utilizamos para generar la electricidad con la que tenemos luz en la casa, cargamos el celular, vemos la televisión, escuchamos la radio, la industria se mueve, se motoriza a través de eso. Bueno, esa energía nosotros la generamos en Argentina básicamente un 60% a través de gas natural, el 7% se cubre con energía nuclear, el 17% se cubrió con energía hidroeléctrica, el 12% con renovables provenientes de solar y viento, y el 1%, el resto, con otro tipo de fuentes de generación renovable. Esa es la foto que tenemos ahora, ¿no? Sí. Pero estoy anotando, perdón. Perdón. Y así es como se reparte la generación de energía eléctrica, ¿no? Que seguramente todos han vivido cortes a lo largo de este año, tuvimos récord de generación y demás. Esas son las fuentes con las que hoy cubrimos, y el sector nuclear es importante, digamos, en ese sentido. Claro. Escúchame, y estas semanas has estado hablando de Atucha. ¿Nos puedes contar un poco cuántas Atuchas hay? ¿Qué pasa con la última? ¿Nos puedes contar un poco de Atucha? Sí, mira, bueno, si nosotros vamos al sector nuclear, la parte de generación de energía eléctrica, Argentina cuenta con 3 centrales nucleares. Una es Atucha 1, que fue la primera central nuclear instalada en Latinoamérica, que empezó a operar allá en el año 73, que le da la casualidad de que la inaugura justamente Perón. Después, en el año 83 se inaugura la central nuclear de Embalse, que está en la provincia de Córdoba, en la localidad de Embalse, que es una localidad turística también. Esa central, en el 2016 se le hizo una extensión de vida, que culminó favorablemente en el 2019 y hoy está operando normalmente. Y después tenemos Atucha 2, que es una central que se inició en los años 70, la obra,
y en el año 90 se paraliza, esto es lo que mencionaba al principio, que con el gobierno neoliberal del menemismo, se paraliza y se reactiva esa obra en el 2006 y se inaugura en el 2015, o sea, en el 2015 entra a generar energía eléctrica. Hoy esa es la foto que tiene Argentina, 3 centrales nucleares en operación. Entre las 3 suman alrededor de 1.700 megas de potencia instalada. Después tenemos el reactor TAREN, que es un reactor diseñado en el país, su diseño empieza ya por los años 80 y se empieza en el 2014 a hacer la obra del prototipo del reactor, que es un reactor tipo modular, que son reactores más chicos que los que estamos hablando de Atucha y Embalse, y Argentina es el primer país que empieza a construir un prototipo de este nuevo tipo de reactores que aparentemente van a tener buena inserción en las futuras matrices energéticas, ¿no? Entonces Argentina en eso está haciendo vanguardia y tendríamos ese reactor, ese prototipo inaugurado en el 2027 y 2028, es lo que dice la planificación que hay hoy por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y después, si vamos a las nuevas centrales nucleares que también tienen proyectado el país, Cristina Fernández Kirchner en 2015, en el marco de cooperación que se firma con China en un plan de infraestructura, había 2 centrales nucleares. Una se iba a hacer, que aparte esas 2 centrales nucleares, eso no hay que perder de vista, están en la ley que se firmó en 2009. Yo no recuerdo el número de la ley, pero está como uno de los artículos hoy objetivos de esa ley, culminar con 2 centrales nucleares más. Esta central nuclear, la primera que se iba a hacer, de esas 2 que firma Cristina, era una central nuclear de similares características a la que tenemos en Embalse, que es un reactor tipo CANDU, que Argentina domina esa tecnología por la experiencia que tenemos de operación de 30 años, más la extensión de vida, y después China nos iba a financiar un reactor que iba a ser la 5ª central con un modelo chino de una tecnología que Argentina todavía no tiene reactores nucleares, que es de agua liviana y uranio enriquecido. Todas las centrales que nosotros tenemos es de agua pesada y uranio natural. Pero más allá de eso, en el 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri toma la deuda con el Fondo Monetario Internacional, automáticamente el plan nuclear se reconvierte también y se cae la 4ª central, que iba a ser de similares características a la de Embalse, el tipo CANDU, y solo queda vigente el reactor chino, pero tampoco con tantas expectativas. Y después, eso durante el gobierno de Macri, después ya en el fin de 2019, principio de 2020, con el gobierno de Alberto Fernández, vuelve a firmarse, en febrero del 2022 se firma el convenio comercial con China para que nos provea este tipo de reactor, y lo que nos está faltando es el convenio financiero, digamos. O sea, China en un momento iba a financiar el 85% de la obra, se negoció que nos financie el 100% de la obra, son 8.300 millones de dólares esa obra, para un reactor modelo Wallon One de 1.200 megas de potencia, que representa entre un 60 y un 70% de la potencia instalada que tenemos hoy en materia nuclear. Entonces, duplicaríamos y un poco más la energía por este tipo de fuentes con ese reactor, y a su vez, se espera que cuando se empiece la obra se generan alrededor de 7.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires en el pico de obra. Ahora bien, como todos saben, hay una disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, donde Estados Unidos está frenando todas las inversiones chinas en América Latina, y sobre todo las inversiones de gran envergadura, como son un reactor nuclear. No quieren que China avance en materia nuclear en la región, y desde el año pasado, o sea, en abril del 2022, ya tuvimos una comisión de Estados Unidos recorriendo nuestras instalaciones, que vino, esa comisión estuvo encabezada por Ann Gassner, que era la subsecretaria adjunta de Seguridad Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, argumentando de que un reactor chino no es seguro y Argentina no debería avanzar en materia nuclear con China. Cosa que no es cierto, porque esos reactores nucleares, primero que están certificados, tienen todas las normas de seguridad aprobadas. Incluso el Reino Unido, en febrero del año pasado, la autoridad regulatoria de este país
aprobó ese tipo de reactores para ser instalados o fabricados en el Reino Unido. Entonces vemos como otros países también están avanzando en materia nuclear con China, y claramente eso es una disputa de intereses de quién, de que no acceda Argentina a socios comerciales como China u otros países, sino que Estados Unidos pretende que nos alineemos directamente hacia el norte, ¿no? Bueno. Perdón, sí fui muy extenso. No, está perfecto, entendí todo, quiero decírtelo. Está buenísimo, lo único que te voy a decir, en el marco de la confianza que nos tenemos, me cagaste el laburo, porque las dos preguntas que las 2 o 3 preguntas que tenía para hacerte ya las contestaste, entonces ahora de qué laburo. Bueno, pero mira, ahí queda para profundizar un poquito más, porque yo hablé de que el año pasado vino una comitiva de Estados Unidos. No solo se quedó el año pasado, sino que la semana pasada volvieron a venir, o sea, el 11 de abril de este año también estuvieron en una comisión encabezada por Christopher Hanson, quien es el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. Lo acompañó David Stark, que es el secretario adjunto de Energía. Bueno, o sea, vemos cómo empiezan a desfilar funcionarios, y todo también organizado acá por Mark Stanley, que es el embajador de ese país en Argentina, ¿no? Así que bueno, hay cosas para seguir profundizando también, Ale. No, te iba a preguntar en este marco, digo, fuera de joda, digo, muy interesante, digo, como vos lo planteás, ¿no? Digo, me imagino que la generala Richardson no vino a cambiar figurita con Tayana, ¿no? No, claro, bueno, justo el jueves lo hablábamos en otra entrevista de cómo todos conocemos hoy a Laura Richardson, ¿no? O sea, yo creo que hace 2 años atrás muchos argentinos no debemos haber sabido que era el Comando Sur. O sea, sí conocemos, digamos, por la historia, digamos, de que existe las fuerzas militares de Estados Unidos en la región, pero el Comando Sur se transformó en un lenguaje ya popular, se podría decir, y Laura Richardson es un personaje conocido por todos, ya, porque está desfilando está caminando en la región como si estuviera en campaña de posicionarse algo, y está recorriendo las instalaciones estratégicas, no solo de tecnológicas como son el sector nuclear o el Ministerio de Defensa, que estuvo con Tayana esta semana o la semana pasada, sino también cómo están recorriendo y mirando los recursos naturales que tiene el país como la región. Porque ahí nosotros no planteamos, o sea, cuando hablamos de la materia energética, todo esto, el contexto mundial que tenemos, en un marco de que, bueno, hay una transición sistémica de modo de producción de las fuerzas productivas que lo vemos en términos de industrias y demás, que se está yendo hacia una economía más digitalizada, algunos lo plantean así, y eso está siendo acompañado de una transición energética que también está planteada por las principales potencias, sobre todo por el cambio climático, de que el mundo no va a aguantar las emisiones de gases de efecto invernadero que están haciendo. Entonces, para llevar adelante esa transición energética es necesario el control de ciertos recursos naturales, porque nosotros hoy la energía, el 80% de la energía mundial depende de los combustibles fósiles. Si nosotros vamos a cambiar esa matriz de generación, necesitamos otro tipo de recursos naturales, y ahí toman un valor estratégico el litio, el cobre, el zinc, bueno, los recursos como viento y agua también, el sol. Entonces, y el litio es uno de los principales por el tema de el almacenamiento de la energía y sobre todo para la movilidad eléctrica, ¿no? O sea, con el litio uno hace las baterías para los celulares, para los automóviles, etcétera, y la región tenemos el 60% de las reservas del litio. Y eso es lo que Laura Richardson ha estado viendo con mucho interés estos días por el país, y el año pasado también, ¿no? La verdad que puesto así me empieza a agarrar escalofrío. Digo, yo creo que es escalofriante, sí. Claro, porque
no, la última vez que ellos pensaron en algunos recursos naturales, a nosotros no nos fue bien. Che, ¿y cómo juega toda esta cuestión del paquete energético y las energías renovables con nuestra alianza con el Brasil? Bueno, ahí yo creo que vamos a empezar a caminar o sea, Brasil se está posicionando nuevamente con el triunfo de Lula como un líder regional, y creo que hay que aprovecharlo. Yo mencioné el litio, pero también tenemos los hidrocarburos, Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, la tenemos en Argentina, y ahí también están los intereses de Estados Unidos a raíz del conflicto de Rusia-Ucrania, porque quien domina el gas también es uno de los combustibles que es vector para la transición energética, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, no quería dejar pasar la reserva de Vaca Muerta. Bueno, es un socio comercial que claramente, si logra consolidar nuevamente Lula en el gobierno, creo que podría traccionar hacia una integración energética. Ahí es interesante también enmarcarlo que se está lanzando o reconfigurando lo que fue la UNASUR, y se va a empezar a trabajar fuertemente ese eje, y la energía creo que debe ser uno de los ejes bien abordados en materia de integración, porque si nosotros no discutimos como bloque regional con los actores o potencias mundiales o potencias tecnológicas o potencias industriales, porque acá no solo está Estados Unidos o China, sino también tenemos el caso de Elon Musk, que es una de las personas más ricas del mundo, que ya dijo que a Bolivia, por ejemplo, le iba a hacer los golpes necesarios de Estado para obtener su litio. Lo dijo acá por el 2020, después del golpe de Estado en Bolivia, en el 2019. Entonces, no solo es posicionarse contra los gobiernos de Estado de las principales potencias, sino también contra las potencias económicas. En Argentina particularmente hay 5 firmas petroleras que trabajan, y de hecho una puso el ministro de Energía, que fue Aranguren, que es la Shell, que el año pasado la Shell, Chevron, British Petroleum, Total Energy, y bueno, se me está yendo el nombre de la última, pero esas petroleras fueron las que más ganaron el año pasado producto de la guerra de Ucrania. O sea, ganaron más de $200.000 millones y fue la industria que más ganó, concentrada en 5 empresas. Entonces, ahí la región tenemos que tener la inteligencia de posicionarnos como bloque para negociar justamente la explotación y el control y el dominio soberano sobre los recursos naturales, porque si no vamos a vivir, o sea, yo creo que estamos ante una delgada línea de que la región se convierta en un nuevo sitio de saqueo de recursos naturales para abastecer esta nueva etapa del desarrollo de fuerzas productivas a raíz de la energía, ¿no? Me parece que, y ahí tenemos que ser inteligentes y trabajar mancomunadamente con todos los actores de la región. Obviamente que tenemos un desafío de Argentina de acá a octubre, qué gobierno va a seguir gobernando, pero más allá de eso me parece que hay que trabajar por lo menos desde los pueblos para mantener una integración y una defensa férrea de los recursos naturales, porque si no vamos a vivir un saqueo que no, o sea, ponerlo en dimensiones creo que no nos alcanza, porque a veces no imaginamos lo salvaje que puede llegar a ser esto, salvaje porque el mundo, si quiere, o sea, imaginémonos si necesitamos reemplazar ese 80% de hidrocarburos que se consume con otro tipo de fuente de energía. Imagínense la explotación intensiva en materia de recursos mineros, recursos naturales que va a haber, y ahí tenemos que ser inteligentes. Y yendo ahí con Brasil, bueno, ahí hay obras que se están haciendo ya, o sea, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, que es una de las obras emblemáticas de este gobierno y estratégica, porque nos va a permitir sustituir gas y con eso ahorrar divisas por sustitución de importaciones que hacíamos a través de, o sea, nosotros venimos desde el 2011 importando energía a través de barcos. Con el gasoducto Néstor Kirchner, 10 años después, lo vamos a poder dejar de hacer, y ese gasoducto a su vez, cuando esté en su máxima capacidad, va a permitir utilizar los gasoductos del norte que se estaban construyendo para traer gas de Bolivia. Como Bolivia ha declinado su producción en materia de gas, Argentina lo que está proponiendo es exportar a Brasil
gas a través de Bolivia, porque hay una conexión de Bolivia a Brasil y nosotros utilizaríamos ese recorrido para abastecer el gas a Brasil, también a Chile y demás. O sea, entonces empieza a haber una regionalización en materia energética que me parece que es importante y que la deberíamos aprovechar, no solo, digamos, porque también hay un problema en Argentina. O sea, se está hablando de explotar los recursos energéticos particularmente para pagar deuda, ¿no? Me parece que ahí también es un error si solo pensamos eso, sino que tenemos que pensar, bueno, cómo desarrollamos industria, cómo desarrollamos pymes para generar trabajo genuino y de calidad para que la gente salga bajo la línea de la pobreza, ¿no? Porque en Argentina es bien sabido que tenemos un modelo agroexportador que puja permanentemente para exportar alimentos. Bueno, no podemos tener un modelo energético exportador, no sé cómo le podríamos llamar, pero y que, o sea, ese modelo exportador, hay gente, o sea, en Argentina hay gente que no come 4 veces al día, y bueno, no podemos tener un modelo energético que tampoco tengamos gente que acceda a la energía en forma diaria, y sobre todo en los extremos de temperatura que tenemos en Argentina por las diferentes regiones. En invierno necesitamos gas para calefaccionarnos, en el verano estamos necesitando aire acondicionado para refrigerarnos, porque justamente, o sea, en marzo, fíjense, hace un mes vivimos los picos de calor inéditos y tuvimos los picos de consumo de energía eléctrica inéditos. O sea, en un mes tuvimos 2 picos de consumo energético. O sea, nosotros llegamos a 29.000 megas a mediados de marzo, creo que fue el 10 de marzo, por ahí, donde eso no se daba nunca, digamos. O sea, 2 picos en un mismo mes. Realmente un pico de consumo se da en diciembre, fines de año, con las fiestas, mucho calor, pero tuvimos 2 picos en marzo por esto del cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Entonces, son temas para abordar y trabajar mancomunadamente, tanto en Argentina. Hay que hacer una integración con las provincias, también nosotros hay que modificar los marcos regulatorios, eso también es uno de los ejes que hay que trabajar. Nosotros estamos funcionando con la Constitución neoliberal de los 90, donde el dominio de los recursos naturales está en las provincias no tienen poder de negociación ante empresas o estados, como mencionábamos hace un ratito, el tema de si suponete que el gobernador Morales de Jujuy se tiene que sentar con las mineras canadienses por la explotación del litio, y seguramente va a ceder, digamos, ¿no? Entonces tenemos que ser inteligentes en eso de cómo trabajamos y readecuamos los marcos normativos para esta etapa y el mundo que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos totalmente desactualizados y a merced de una constitución neoliberal. O sea, cuando hablábamos de Laura Richardson, es interesante, hay un informe que salió el año pasado, yo no recuerdo el centro de estudio, pero es un think tank de Estados Unidos, donde plantea en sus conclusiones que Argentina es el lugar más propicio para explotar litio, porque es el lugar que de los 3 países, entre Argentina, Chile y Bolivia, Argentina es el que tiene una regulación más pobre, más flexible o más favorable a las corporaciones. Entonces es el lugar para venir a explotar, ¿no? Entonces, si no readecuamos esos marcos estratégicos, esos marcos normativos, si no declaramos de recursos estratégicos los recursos como el litio, bueno, vamos a seguir perdiendo, ¿no? Respirá un cachito, tomate un mate. Estoy tomando mate, sí. Perdón que a mí me gusta hablar, así que si usted no se interrumpe. No, está bárbaro. Te estamos escuchando, tomando nota, tratando de hacer todo junto. Si estás del otro lado de la radio y recién te enganchás, estamos hablando con Nicolás Malinowski. Sí, señor. Uno de los jóvenes expertos en temas energéticos. El atómico, le dicen los muchachos. Algunos malos amigos le dicen el atómico, pero no importa, es una chance entre amigos. Nico, hablaste de un montón de tipos de energías y no puedo dejar de linkearla con la entrevista de Luis Pagani, el dueño de Arcor, esta semana con Rovira en Misiones, y uno de los temas que estuvo en la mesa fue la generación de hidrógeno verde. ¿Cómo estamos con ese tipo de energía en la Argentina? Bueno, el hidrógeno verde es algo que se viene también impulsando. De hecho, toma mucho vuelo
después de que se desata el conflicto con Rusia y Ucrania, porque Alemania empieza a ver cómo reemplaza este gas, ¿no? O sea, lo que es el hidrógeno verde es un vector energético, porque es una forma, si lo vemos de esta manera, sería como una forma de almacenar energías renovables, por eso se le llama hidrógeno verde. Porque lo que hace, o sea, el hidrógeno verde básicamente, vos producís el hidrógeno, o sea, el hidrógeno se separa del agua, digamos, una de las moléculas que está en el agua, entonces hay un proceso de hidrólisis, que se llama, que consume mucha energía hacer ese proceso, pero se lo clasifica verde porque el hidrógeno verde justamente se utiliza energías renovables para producir justamente el hidrógeno verde. En Argentina, todos debemos haber escuchado en el marco de la COP26, en el 2020, se anunció la inversión del Fortescue, que estaba Agustín Pichot, el ex capitán de los Pumas, haciendo ese convenio con Argentina y Fortescue, porque era uno de los representantes de Fortescue en Argentina, y se iban a invertir $8.000 millones, algo así, en la provincia de Río Negro, en la zona costera, para producir hidrógeno verde a raíz de, parques eólicos. Yo no sé en qué estado se encuentra ahora esa situación, pero porque no sé cómo ha avanzado esa inversión. Pero justamente sí, los grandes capitales como Luis Pagani o las principales potencias, el que mencionaba Alemania, están poniendo foco, digamos, a ese tipo de energía también para reemplazar los hidrocarburos y sobre todo para dejar de depender lo que es Europa del gas ruso, ¿no? Que ahí también está siendo reemplazado por el gas de Estados Unidos. Pero yendo al hidrógeno verde, Argentina está trabajando ahora en materia de regulación. Con eso hay una ley que está en tratativa. IPEF está trabajando con eso a través de ITEC fuertemente. O sea, hay capacidades nacionales para abordarlo. El tema es cómo lo abordamos y no se produce también no se plantea esto como un sector extractivista si lo vemos en materia de vientos, ¿no? Porque vamos a tener la Patagonia llena de molinos eólicos o ventiladores para producir este tipo de energía que después se va a ir por barco y se consumirá fuera del país, ¿no? Entonces también tenemos que ser todo eso tenemos que encauzarlo, ¿no? Porque si no, lo que decíamos recién, digamos, va a ser a través de distintas fuentes tecnológicas, distintas formas de explotación, van a ser distintas formas de saqueo, ¿no? Entonces creo que son inversiones importantes que tenemos que canalizar, pero de forma inteligente, ¿no? Me parece que esa es la premisa. Y pensar, por ejemplo, Fortescue, si va a hacer esa inversión, hablemos de ese caso, que es un caso concreto, de $8.000 millones. Bueno, ¿qué le pedimos a cambio nosotros? O sea, nosotros tenemos un sector industrial con capacidades para desarrollar molinos eólicos o paneles solares en Argentina, principalmente la parte eólica. Bueno, por lo menos pujemos a que si se van a instalar, 10 parques eólicos, por lo menos 2 se construyan en Argentina, o 5, no sé, depende de la capacidad de negociación que tengamos en este momento, pero por lo menos pujemos una industria nacional que eso permita después desarrollar algún entramado productivo y genere trabajo en las localidades, ¿no? Porque si no, van a ser parques eólicos que vengan por barco, se monten en la Patagonia y la energía que se produzca, con el hidrógeno verde que se produzca, se va a inyectar en barcos y se va a ir al continente europeo, ¿no? Entonces, o al continente que sea. Pero, entonces, me parece que ahí Argentina tiene esa ventaja de oportunidad, porque la Patagonia, o sea, nosotros hablamos del litio, pero la Patagonia es uno de los mejores lugares del mundo en términos de recursos de viento. Hoy los parques eólicos en Argentina tienen un factor de carga. El factor de carga es, cuando hablamos de factor de carga, es del 100%, cuánto vos lo tenés disponible a lo largo de un día, suponete, a esa fuente. Y el eólico en Argentina tiene un promedio de un 50 o un 60%, cuando la media en el mundo es de 35 o 40%. Entonces es un factor de carga muy alto. Y acá también lo ato con los nucleares, que damos lo interesante, el factor de carga de las centrales nucleares es de un 90%, porque se genera energía
día. Entonces, los vientos de la Patagonia están muy bien vistos, muy bien estudiados por estas corporaciones para venir a hacer este tipo de explotaciones, ¿no? La verdad, un lujazo. Un lujazo. Nico, muchísimas gracias por desasnarnos y ayudarnos a pensar en eso que hablamos de energías, qué son y cómo pensarlas en el marco de un proyecto estratégico político. Sí, porque además visibilizar estos temas, que hace que lo nuclear sea lo prohibido, el final del mundo y esas cosas, hace que unos pocos lo entiendan, lo negocien, lo entreguen. Entonces, poder hacerlo cercano a nuestra vida cotidiana, la verdad que es todo un avance. Seguramente te vamos a volver a molestar en breve. Bueno, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Mónica. Sí, cuando quieran volvemos a conversar y si quieren más seguido, así no se nos acumula tanto como en esta conversación, pero yo creo que cuando se trata de que la población o el conjunto de la comunidad o el conjunto del país no entiendan este tipo de cuestiones, es porque hay un interés económico, un interés político, un interés estratégico detrás que está empujando para que no se entienda. Nosotros el otro día, voy a contar una anécdota, ahí dimos una charla que fue interesante sobre transición energética y el rol de la energía nuclear en una localidad de Córdoba, Bulnes, un pueblo de 2.000 habitantes, al secundario. Y nos sorprendimos porque teníamos chicos y chicas de 12 años hasta 16, 17 años en la charla. Y justamente cuando hablamos de que los recursos naturales como el viento también son extractivos, y pusimos el ejemplo de que, en la localidad de Córdoba, en Achiras, hay un parque eólico, y uno de los niños que estaba escuchando la charla dice, yo soy de Achiras, dice, y tenemos esos ventiladores, porque así le dicen, gigantes, que nos tapa la vista de la sierra. O sea, Achiras es una localidad serrana ya, al límite de Córdoba y San Luis, a la altura de Río Cuarto, más o menos. Y dice, nosotros tenemos esos molinos eólicos que los vemos desde la ventana de la casa y en el pueblo no tenemos luz. Entonces, veamos lo paradójico de que ya en los territorios se puede palpar estas cosas. Entonces, no podemos perder de vista cuando discutimos estas cosas y cuando se piensa de que son cuestiones difíciles de discutir y que la población no tiene que discutirlas. Yo creo que al contrario, hay que democratizar ese conocimiento, hay que hacer a la sociedad parte de estos debates, y ese es el desafío que tenemos, y por lo menos en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Muchas gracias, Nico. La verdad que... Gracias a ustedes, Ale y Moni, y nos encontramos en algún sábado cuando ustedes dispongan. Perfecto. Muchísimas gracias. La palabra. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, que tengan buen fin de. Gracias, Saludos a toda la audiencia. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio en este sábado 22 de abril el grosso, porque la verdad es el Nicolás Malinowski. Sí. Es un grande, la verdad que está muy bueno. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.